Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una noticia que salió hace un par de días que me pareció interesante tratarla y hablar acerca de lo que puede llegar a ocurrir sobre el príncipe de un país asiático, más precisamente el príncipe de Camboya, que tiene su idea de comprar un equipo francés, que ahora vamos a repasar cuál es su historia y demás, y poder convertirlo con una gran inversión en un nuevo PSG o en el PSG 2.0 como muchos lo han titulado. Se sabe sin duda que el Paris Saint-Germain es hoy en día posiblemente el equipo no solamente de la liga francesa, sino del mundo en general, con mayor capital, tiene a 3 de los mejores jugadores del mundo. También se sabe que en el fútbol francés está dominando hace muchísimo tiempo y si no aparecen equipos con un gran capital que puedan llegar a contrarrestar esto, seguramente esta tendencia va a continuar a lo largo de muchos años. Por lo cual vamos a estar un poco repasando esta noticia, cuándo podría ocurrir, cuál sería la idea y principalmente por qué este tipo termina eligiendo este equipo del fútbol francés. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita que ayuda un montón y que también, si quieren, tienen en la descripción los canales secundarios, tanto el de tenis como el de fútbol argentino, se pasan y se suscriben y ya están ayudándome también, y que ahora sí arrancamos con el video. Sin ningún tipo de duda, las grandes inversiones que han realizado los jeques árabes en el fútbol de Francia, más precisamente en el Paris Saint-Germain, ha cambiado completamente el rumbo de esta liga. Una liga que la realidad es que hasta el año 2011 poco tenía en cuanto a representación en grandes competencias, una liga a la cual realmente siempre estuvo por detrás de las ligas más importantes del mundo, que la realidad es que tampoco tenía equipos peleando a nivel europeo en las grandes competiciones, pero a partir del año 2011 todo esto comenzó a cambiar. Con la gran inversión que hicieron desde el grupo qatarí, comenzaron a traer muchísimos jugadores, muchísimos técnicos y de a poco empezaron a formar un grupo muy importante con muy buenos jugadores, hoy en día posiblemente el mejor plantel del mundo y uno de los mejores de la historia, lo cual obviamente ha traído que puedan competir a nivel europeo. Estamos hablando de Champions, donde inclusive ya han llegado a finales, aunque todavía no se han podido coronar, pero también han generado una gran hegemonía en el fútbol francés. Como les decía antes, la liga francesa y los equipos de la primera división, la realidad es que no tienen tanto poderío económico, no van las grandes figuras por lo general, y sacando el Paris Saint-Germain son pocos los equipos que realmente tienen la posibilidad de competir seriamente a nivel europeo. Hoy en día es tan, pero tan abismal la diferencia que ha sacado el conjunto parisino desde la llegada de los cataríes, que 9 de las 7 ligas, perdón, en realidad 7 de las 9 ligas que han ganado en su historia, la han ganado en los últimos 10 años, y justamente han tenido tan, pero tan dominio a lo largo de lo que ha sido el fútbol francés, que la realidad es que muchas veces, la verdad, parece que están jugando por el segundo puesto los demás equipos, más allá de alguna que otra sorpresa, como cuando ocurrió con el Montpellier o justamente la temporada pasada con el Lille, que le terminó ganando la liga en las últimas fechas. Ahora bien, más allá de toda esta gran hegemonía que hoy en día maneja el Paris Saint-Germain en el fútbol francés, la realidad es que en las últimas semanas comenzaron a surgir algunas informaciones de la posibilidad de que una persona con muchísimo dinero pueda invertir en otro equipo francés con la idea justamente de hacerle competencia directa al equipo parisino. ¿Quién es esta persona? Bueno, su nombre, que es bastante particular, es Norodom Razavchak. ¿Quién es justamente Norodom Razavchak? Porque seguramente si se los nombro así no tienen ni la más pálida idea de quién estoy hablando. Es el príncipe de Camboya. Estamos hablando de el hijo del rey de Camboya. Camboya es un país en el sudeste asiático que tiene aproximadamente 16 millones de habitantes, que en su momento fue un protectorado francés, y esto está muy ligado con la historia obviamente de Camboya y también con la historia particularmente de esta familia real. El abuelo de este príncipe fue una de las personalidades más importantes de Camboya, tuvo durante muchos años como rey y le dio muchísimas de las libertades que hoy en día posee este país, que la realidad es que también es un país bastante pobre, sin embargo la familia real tiene muy pero muy buen pasar. El príncipe durante muchos años, durante su juventud y durante sus años de estudio los pasó en Francia. A partir de allí comenzó a tener particular cariño por un equipo que él mismo contó, que es el Saint-Étienne francés. Según lo que surgió en las últimas semanas y según mismo testimonio de este príncipe, él es muy apasionado del fútbol y creció entusiasmándose con la liga francesa. Esto, como les dije, porque pasó gran parte de su juventud allí y porque Camboya está muy ligado también a todo lo que tiene que ver con Francia y su selección. También contó que siempre le tuvo muchísimo cariño al Saint-Étienne, que es uno de los clubes más grandes de Francia. Vamos a charlar un poco más acerca particularmente de lo que es
el Saint-Étienne como equipo francés, más allá de que hoy en día no atraviesa su mejor momento, que él, gracias a las diversas redes comerciales que tiene, puede conocer a muchas personalidades del fútbol y que una cosa terminó llevando a la otra, a que finalmente se interese en poder crear un proyecto con este equipo histórico. Dice que hace meses conoció la historia de que el club está a la venta, por lo cual sus dueños actuales tienen decidido poder ganar nuevamente dinero y poder deshacerse del club como un activo, y que él justamente tiene decidido hacerse con el control del equipo. La idea de él es cuidar al Saint-Étienne y que todos los que están trabajando actualmente y todos los que lleguen hagan lo posible para que vuelva a llegar a la cúspide del fútbol francés y principalmente del fútbol europeo. Contó también que su idea no es solamente invertir en el momento y después marcharse, como ha pasado en muchas otras situaciones, recordemos lo que ocurrió con el Málaga, solamente por citar un ejemplo, sino que su idea es invertir a largo plazo, cuidar al equipo que él, como he dicho, lo quiere mucho y que le tiene muchísimo aprecio por lo que ha sido en parte de su vida, que la idea es, si llegan a un acuerdo, poder cumplir todos los objetivos que tenga el club, mantenerlo en primera división y que después pueda competir a nivel europeo, pero que más allá de eso también lo que tiene como idea es promover el fútbol francés y la Ligue 1 en el mundo en general y principalmente en Asia. Como les digo, la idea es insertar el fútbol francés en el mercado asiático, de la misma manera que hoy en día está insertado la Premier League, el fútbol español, solamente por nombrar algunos, y también no solamente hablando de insertarlo directamente en lo que sería la sociedad futbolística o los hinchas, sino también su idea es comenzar a construir academias, que es uno de los puntos fuertes que él cree que puede llegar a tener el Saint-Étienne, y empezar a crear academias en distintos sectores de Asia, pero obviamente siempre apuntando a Camboya, que es el país el cual obviamente él representa. De momento lo que se sabe es que ya depositó una fianza de 100 millones de euros en la consultora KPMG, que es el organismo que termina recibiendo las ofertas para los clubes franceses. La idea de él es no realizar una operación financiera, sino, como dijo antes, poder ayudar al Saint-Étienne a expandirse a nivel nacional e internacional. Ahora bien, como les decía, la razón es simplemente una cuestión de que él quiere mucho al equipo, sino no es, según lo que dice él, no está directamente ligado a lo que tiene que ver la parte comercial. También se conoció en los últimos días de que él tiene alguna parte ligada a lo que es la familia catarí que hoy en día preside al Paris Saint-Germain, y que esto podría llegar a ser un conflicto de intereses, o podría ser que justamente también los altos directivos del grupo económico que tiene el Paris Saint-Germain no le permitan adquirir el equipo, pero bueno, eso habrá que verlo, son cuestiones que se van a ir desarrollando con el tiempo. Pero también me gustaría un poco hablar acerca del Saint-Étienne en sí, que es un equipo que realmente hoy en día es un gigante dormido hace muchos años y que pocos realmente saben un poco de su historia. El Saint-Étienne es uno de los grandes clubes históricos de Francia, pero sus años de esplendor ya quedaron lejos en el tiempo. Fue finalista de la Copa de Europa, como todos la conocemos hoy en día, la Champions League, en la temporada 1976, perdería la final 1-0 contra el Bayern Múnich. En su palmarés tiene 10 ligas, lo cual lo convierte hasta el momento en el equipo más ganador de la historia de la Ligue 1. Y fíjense que dato curioso, tiene 10 ligas, el PSG tiene 9, el Olympique de Marsella tiene 9, pero el Saint-Étienne le dio 40 años de ventaja, ya que la última vez que ganó una liga fue en el año 1981. La realidad es que las últimas 4 décadas justamente de que ganó ese título ha estado viviendo entre la primera y la segunda división, le ha costado muchísimo pelear un título, ganó en el año 2004 el título de la Ligue 2, que sería la segunda división. También, quizás el logro más importante que ha tenido en este último tiempo fue la Copa de la Liga en el año 2013, un equipo que tenía algunos jugadores interesantes como su arquero Ruffier, que estuvo durante muchos años, y principalmente creo yo que el jugador más importante o más reconocido que ha pasado por las filas del Saint-Étienne en el último tiempo es Pierre-Emerick Aubameyang, que le fue muy bien en el fútbol francés jugando para el Saint-Étienne y que luego fue vendido al Borussia Dortmund y que hoy lo vemos en el Arsenal. Pero como les digo, es un equipo con muchísima historia, un equipo que sigue siendo, a pesar de que hace mucho que no gana, el equipo más ganador de la historia de la liga francesa, y que la idea con la inversión de estos 100 millones de euros que podría acercar el príncipe de Camboya es poder recuperar esos años dorados y de esplendor. Así que nada, espero que les haya gustado la idea del video, que me gustaría que me dejen en los comentarios qué les parece, si creen que esta idea podría llegar a ser un proyecto que pueda competir seriamente con el Paris Saint-Germain. Yo la verdad es que al menos en un comienzo lo veo complicado. Sí creo que con una inversión importante y trayendo
jugadores que puedan armar una plantilla competitiva, podría convertirse en un buen equipo que pueda llegar a aspirar a algo a nivel nacional, pero la verdad es que hoy en día pelear con el Paris Saint-Germain me parece casi utópico para cualquier equipo del mundo. También vale la pena destacar que hoy en día el Saint-Étienne se encuentra en puestos de descenso en la posición número 19 con solamente 3 unidades y sin haber podido lograr una victoria en lo que va del campeonato francés esta temporada. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.